Zona Regable, el nuevo podcast del canal de Orellana. Bienvenidos y bienvenidas a este tercer episodio del podcast de Zona Regable, un podcast de la Comunidad General de Usuarios del canal de Orellana con la colaboración de Solís, Agricultura Local Sostenible y Metelium Spa. De nuevo estamos aquí en este espacio agrario junto a mi compañero Samuel, otro servidor de la agricultura. Y bueno, los episodios anteriores hablamos sobre la agricultura de manera más general, pero hoy nos vamos a otro entorno completamente distinto, que mi compañero Samuel ahora lo explicará mejor, y nos vamos a hablar sobre la agricultura ecosostenible o sostenible, no sé bien cómo es el término, ahora nos lo contará mucho mejor a quien tenemos a nuestro invitado aquí, Agustín Herrera, y quien mi compañero Samuel. Le doy paso para que presente. Te dejo los honores. Hola Hugo, hola Agustín, bienvenido. Buenas tardes. Hace ya algún tiempo que no nos vemos por aquí. Podríamos decir que ha llovido mucho, pero no ha llovido nada porque estamos en pleno verano, mucha calor, todo está en pleno apogeo, o sea, todos los agricultores en plena campaña. Lo primero, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Esperemos que pase un buen rato, eso al final de lo que se trata. Y hoy venimos el motivo de que esté aquí Agustín con nosotros. Ya sabéis que nos gusta destacar en Zona Regable, que uno de nuestros objetivos es precisamente destacar proyectos interesantes, curiosos también dentro de nuestra zona, no solamente de la zona regable, sino al final también de la comarca de Las Vegas Altas. Aquellas iniciativas, aquellos proyectos, ¿no?, que resultan interesantes de resaltar. Hoy vamos a hablar de Pitaex, que ahora Agustín nos va a desgranar en qué consiste. Vamos a hablar un poco de la pitaya, vamos a hablar también de la figura tuya como productor, también de tu hermano, en fin, un poco del proyecto, pero más allá del cultivo, queremos presentar también a Agustín. Pitaex es una empresa que funda Agustín junto con su hermano Carlos hace ya algún tiempo. Agustín es ingeniero técnico agrícola, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, lleva, pues eso, está vinculado a nivel profesional con el mundo agro, con el sector agrícola, pero su familia, bueno, no tiene en principio nada o no venía, digamos, de esa tradición agrícola, ¿no? Así que le damos la bienvenida otra vez, reiteramos, Hugo, y aquí tenemos ya a nuestro invitado de hoy en este tercer capítulo. Nuestro invitado de este tercer episodio, que bueno, como ha dicho Samu, quizás hemos tardado un poquito más. No ha llovido, y bueno, también es bueno eso también es bueno, ¿no? Que no llueva. Porque ahora, como se suele decir, mejor que llueva el agua por abajo, no por arriba, ¿no? Efectivamente. Y aprovecho también para dar la bienvenida también a nuestro invitado, Agustín. Buenas tardes. Cuéntanos quién eres, cuál es tu función en Pitaex, qué es Pitaex, introdúcenos un poco tu trayectoria. Pues mira, mi nombre es Agustín y junto a mi hermano Carlos formamos Pitaex. Pitaex es una empresa familiar y nos dedicamos principalmente a la producción de pitaya o pitahaya, o también conocida como fruta del dragón, y este año hemos incluido una huerta agroecológica con todo tipo de cultivos como tomate, pimiento, melón, sandía, calabacín, un poquito por diversificar lo que es la empresa. Y nada, mi papel es la función de socio, somos 2 socios, nos repartimos las tareas, cada uno hace una tarea y bueno, la verdad que llevamos 4 años, empezamos en el 2020. Y nada, ¿cómo fue el inicio? Pues el año 2020 fue el COVID, empezamos a leer sobre la pitaya, el cultivo de la pitaya, empezamos a informarnos, luego hicimos un estudio climático para ver la viabilidad de ese tipo de cultivo en este tipo de climatología, lo vimos favorable, decidimos instalar el invernadero porque si no, no era viable. Y bueno, hasta el día de hoy pues ya son 4 añitos en el que llevamos ahí formándonos, aprendiendo, cultivando y produciendo lo que es pitaya. Porque, perdón, Samu, te he cortado. Antes de seguir y de ir cogiendo la información y analizándola a trocitos como nos has ido contando, ¿qué es la pitaya? Porque seguramente la gente aquí de la zona regable conoce bastante qué es el maíz, qué es el tomate, qué es el arroz. Claro, pero es un cultivo menos conocido, sin lugar a dudas. La pitaya es un cultivo mucho menos conocido que los habituales. Seguramente quienes estén viendo el vídeo en pantalla ahora mismo estarán viendo la imagen de una pitaya, pero ¿quién mejor que Agustín para contarnos qué es una pitaya?
¿Qué es como tal ese fruto? Pues la pitaya es un cultivo, es una cactácea, es decir, es un cactus, un tipo de cactus. O sea, no es una fruta ni es... La pitaya es el cultivo en sí. Es el cultivo en sí. Exactamente. Lo que hace este cactus es producir unos botones florales que, si se polinizan, se convierten en fruta. Esa fruta es la pitaya o la fruta del dragón. Es que es comúnmente conocida como fruta del dragón. ¿Y por qué se termina la fruta del Porque dragón? tiene las brácteas. Las brácteas son la parte de la fruta que está, bueno, como una escama, que hace referencia a las escamas de los dragones. Por eso se conoce como la fruta del dragón. Tiene originariamente de Centroamérica, de Sudamérica, pero también tiene proveniencia de Tailandia, que es de donde viene el nombre de fruta del dragón, de Taiwán, de esta zona asiática, porque allí también, vamos, que es costumbre comer este fruto. ¿Y en qué momento se os ocurre? Porque decías que en 2020 empezáis a formar o empezáis a informaros sobre este cultivo, sobre la pitaya, pero ¿por qué o de qué manera decidís, oye, la pitaya? Es decir, ¿cuál es el momento, cuál es el clic en el que decidís que ese cultivo puede ser extrapolable aquí a Extremadura? Principalmente fue porque yo desde que empecé a estudiar lo que es la carrera de Ingeniería Técnica Agraria, mi ilusión siempre ha sido montar algo por mi cuenta. Queramos o no, hay oportunidades en la vida, hay cosas que si te subes bien y si no te subes, bueno, pues las dejas ver, las dejas pasar y no sabes si te vendrá otra, no sabes si te vendrá la misma o no sabes si te va a venir nunca. Vino en aquel momento, empezamos a leer, a informarnos, compramos una planta, la estuvimos evaluando. Por aquella época vino Filomena, uno de nuestros mayores miedos era la helada, soportó Filomena sin invernadero. Entonces, bueno, ya ahí y después de haber hecho el estudio climático vimos la supervivencia de la planta, que podría ser un cultivo viable, y decidimos instalarnos y empezar con ello. Queramos o no, si quieres empezar desde la agricultura de cero, que es muy complicado, casi imposible, que lo dijo el anterior invitado a este programa, tienes que empezar por cultivos que sean con una alta rentabilidad. Y, hombre, actualmente pocos cultivos hay igual de rentables que la pitaya. Lo único que yo veo, o por ejemplo que noto que la gente no se atreve con ella porque es un cultivo muy técnico. No es un maíz, no es... no sé, no... ¿Por qué se caracteriza, por ejemplo, el cultivo de la pitaya a nivel de manejo? Pues por ejemplo la floración. La floración es una noche al año. Es decir, después de la luna llena, la pitaya es un cultivo que trabaja con el fotoperiodo, es decir, acumula horas del sol del día y acumula horas de luz de la noche, porque recordemos que la noche también emite luz. Entonces ella va como acumulando horas de calor y cuando ya es el momento de que los días son más largos, ella empieza a emitir unos botones florales después de la aparición de la luna llena. Esos botones florales, dependiendo de la variedad, dependiendo de la nutrición, dependiendo de la orientación del cultivo, algunos van creciendo antes, otros van creciendo después y llega un momento en el que cogen un tamaño que suele ser entre 30 a 35 centímetros y esa noche abren. Entonces es algo bastante peculiar porque quiera o no hay variedades que son de polinización cruzada que si tú no las polinizas esa flor la pierdes. Actualmente nosotros, muchos productores, estamos instalando lo que son variedades que provienen de Asia, que tienen una mejora genética, que estas variedades se polinizan solas, son autopolinizantes. ¿Qué es lo que han conseguido en el continente asiático? Porque recordemos que la pitaya es una flor, bueno, la flor de la pitaya contiene los dos sexos, tiene el estigma y tiene los estambres. Lo que han conseguido en Asia es recortar el tubo polínico y que el estigma se meta dentro de los estambres. Entonces se poliniza sola. Si se poliniza sola y uno de los mayores miedos, no, uno de los mayores gastos es la polinización, quiera o no, pues tiene un ahorro de mano de obra bastante importante. Y luego estas variedades nuevas, hombre... Es un mundo que mucho más denso que un cultivo habitual y que tiene... desconocido en la zona, ¿no? Sin lugar a dudas, porque además de vosotros, ¿hay algún otro más productor aquí en esta zona? ¿Hay más productores? En Don Benito. O sea, hay más productores aquí en Don Benito de este cultivo, ¿verdad? Sí. Y
nos contabas todos los no inconvenientes, sino todos los tecnicismos que tiene este cultivo, aquellas cuestiones que hay que seguir, con las que hay que trabajar y que hay que tener en cuenta. Y además, según conocemos, vuestra empresa se caracteriza por basarse en unos principios agroecológicos. Sí. Si además de todos esos tecnicismos le aplica unos principios agroecológicos, ¿es porque la planta necesita de esos principios para dar una mayor producción, una mayor calidad? ¿O simplemente lo aplicáis vosotros porque creéis en estos principios agroecológicos y lo veis necesario a futuro en la agricultura? Nuestro tipo de producción, nuestro tipo de comercialización es o al productor, o al consumidor o a tiendas o negocios pequeños. Queramos o no, nosotros a la hora de producción, a la hora de producir, tenemos una cara, tenemos una imagen. Nosotros conocemos quién come, quién consume. Queremos lo mejor para nuestros productores. No trabajamos a lo mejor para una gran industria que tú almacenas, sacas kilos, lo vendes. Y nosotros queremos, o nuestra proyección es más sacar calidad que cantidad. Porque quiera o no, en este tipo de mercado o en este tipo de competencia, la calidad destaca. Y vende y comercializa el que tenga mejor producto. Porque siendo sincero, hoy cuando junto a Samuel preparábamos la entrevista para el episodio de hoy, veíamos que la pitaya es un fruto que además es muy delicado a la hora de transporte. O sea, si no hace una buena recolección, si no lleva a cabo unas técnicas de calidad que sean estrictas, es fácil que pierda el sabor o que ese sabor se vea mermado y no tenga esa calidad final que se espera de la pitaya. En este caso vuestro, al final cuidáis al máximo hasta el último detalle de la producción. Sí, y unas características. La pitaya normalmente o anteriormente, cuando ha sido comercializada aquí en España, provenía de Sudamérica, porque el cultivo de la pitaya aquí en España llevará como mucho en la península 10 o 12 años y en Canarias 20. Entonces el fruto venía de Sudamérica. ¿Qué es lo que pasa? Que esta gente de Sudamérica, para poder comercializarla en Europa, tiene que cortarla con 10 o 15 días de anterioridad para el viaje de trazabilidad hasta nuestro continente. La pitaya es un fruto que una vez que lo cosechas, una vez que lo cortas, no sigue madurándose. No es, por ejemplo, como un plátano. Cortas y ahí se queda. Pues quiera o no, si ellos cortan verde y tienen que transportar, pues no tienen unas cualidades organolépticas que destaquen. ¿Qué es lo que, por ejemplo, jugamos con ventaja a los productores europeos? Que a la hora de cosechar, si vendemos en Europa, como mayormente estamos vendiendo por ahora, pues quiera o no, si yo cosecho hoy, mañana está en Mercamadrid. Entonces la cualidad o calidad organoléptica, mejor dicho, no tiene nada que ver. O sea, la pitaya que vosotros producís, ¿hacia dónde va? Nosotros lo comercializamos a canales cortos. Tenemos una comunidad vía WhatsApp, tenemos fruterías con las que trabajamos en Villanueva, Don Benito, en Cáceres, en Mérida. Pero bueno, ha habido veces que hemos tenido golpes, hemos juntado productores, porque productores estamos 4 o 5, y hemos enviado la fruta pues a Cádiz o a Mercamadrid o a Mercasevilla. ¿Y por qué se caracteriza, para por ejemplo los que somos un auténtico inculto, como yo, de este fruto, que hasta que hablé contigo para que vinieras aquí a este programa, prácticamente no conocía el cultivo, me sonaba el nombre, pero nunca me había interesado mucho más allá, y ahora sí que me ha interesado un poco más. Pero por ejemplo, ¿cómo es el sabor? ¿A qué sabe la pitaya? Dependiendo de la variedad. Hay variedades rojas o un fucsia, tienen más sabor como tendencia a mora. Hay otras variedades blancas que tienen tendencia a sabor a kiwi. Luego hay variedades amarillas que son más ácidas. Es que depende mucho de la variedad y también del momento en el que la corte. Y su uso habitualmente puede ser, por ejemplo, para tomar como un postre, o para tomar en otro plato, acompañando otro plato como ingrediente. ¿Cuál puede ser su uso? ¿Tienes un evento próximamente? En Metelium Spa hacemos tu diagnóstico gratuito y personalizamos tu tratamiento. Entra en meteliumspamedellín.es, accede a nuestra tienda online y consigue tu tarjeta regalo. Regala una experiencia única. Metelium Spa, urbanización Quinto Cecilio en Medellín. Particularmente a mí, como más me gusta,
con un smoothie está muy bueno, la verdad. Y con helado está deliciosa. La pitaya es un fruto bastante completo. Tiene semillas, que las semillas tienen gran cantidad de proteína. El 88% del fruto es agua, quiera o no, hidrata bastante. Las semillas, a la hora de ingerirlo, cuando va a nuestro sistema digestivo, pues quiera o no, ayuda mucho a lo que es la regulación intestinal. Hay gente que pues, le cuesta ir al cuarto de baño o tiene más problemas. La pitaya, la verdad que ayuda mucho, bastante. O sea que bueno, tiene aparte de las características frutales que pueda tener, aparte viene bien también pues, para el tránsito y demás. Sí. Estupendo. Y en base a volver un poquito a lo que comentábamos inicialmente, esos principios agroecológicos sobre los que trabajáis, sí. ¿Cuáles son algunas de esas prácticas que aplicáis en el cultivo que os permite decir esta pitaya está cultivada, está producida bajo unos principios agroecológicos? ¿Qué prácticas son las que aplicáis? Por ejemplo, en nosotros no hacemos tratamiento con insecticidas. Nosotros colocamos trampas, nosotros apostamos por el control biológico. Por ejemplo, en la pitaya hay 2 plagas que tenemos problemas, que es el trips y otro es el pulgón. El trips, a la hora de luchar contra él, metemos otro insecto que se denomina o se llama Orius. Este insecto se alimenta de trips y cuando no tiene trips se alimenta de polen. Entonces lo que intentamos dentro del invernadero es colocar distintos tipos de plantas que como que se sincronicen a la hora de la floración. Por ejemplo, la lobularia. La lobularia es una planta que florece varias veces al año. Entonces, si tú vas colocando lobularias por alrededor de las plantas y luego pones otra como el tajete, que es otra que florece, que no florece a la misma vez que florece lo que es la lobularia, quiera o no, este insecto, pues cuando no tiene para comer trips, va comiendo polen. Entonces se instala en lo que es el ecosistema del invernadero. Entonces no te hace falta tratar para el trips. Lo único que pones trampas, las trampas vas controlando lo que son la población. Y bueno, si hay que meter más insectos, pues se mete. Y si no, pues eso, quiera o no, se va autorregulando. La naturaleza es así. Por ejemplo, con el pulgón también hemos tenido problemas y hemos instalado lo que es Aphidius colemani, que es como un tipo de avispa que lo que hace es picar al pulgón y lo parasita. Es decir, cuando pica el pulgón, dentro del pulgón sale un huevo, que ese huevo, cuando eclosiona, se va a transformar en otro Aphidius colemani. Entonces, ¿cómo se autorregula? Cuando el Aphidius colemani come, parasita todo el pulgón, se queda sin alimento y ella misma muere. Son autorregulaciones, no tienes que tratar. Al final eso es uno de los principios básicos de la agroecología, ¿no? Claro. Son procesos completamente naturales en los que no necesitas aplicar ningún tipo de fertilizante o insecticida con el que matar esa plaga al final. Observación, mete insectos y observar. Una práctica, la agroecología, que más allá de la pitaya, nos hablabas antes también de que tenéis una huerta ecológica, ¿no? Donde producís distintos productos. Hablabas también de calabacín, ¿no? Etcétera. Tenemos calabacines, melones amarillos, melón de piel de sapo, tomate de un montón de variedades, guindas verdes. Todo con el mismo principio agroecológico, ¿no? Sí. O sea, ¿y en qué momento hablabas antes bueno, hay que diversificar, ¿no? Al final no deja de ser una empresa, no deja de ser una explotación que como cualquier otro productor, como cualquier otro agricultor, es por lo que se quiere al final es obtener una rentabilidad. ¿En qué momento decidí? Hablabas antes también de la calidad, ¿no? Que me ha resultado también muy interesante, de que no queréis producir cantidad, sino que queréis producir calidad y que los principios agroecológicos en este caso os acercan más a esa calidad, ¿no? Pero ¿en qué momento decidís también decir, oye, pues vamos a apostar también por otro tipo de cultivos, como puedan ser los que has mencionado anteriormente? Pues queramos o no, todo va, para desgracia o fortuna, oferta y demanda. Todo va por oferta y demanda. Tú, por mucho que metas de un cultivo, si luego no tienes venta, es haber tirado el dinero. Nosotros ahora, ciertamente, la verdad que todo lo que producimos de pitaya lo vendemos, pero también hay que ser sincero y hay que ser franco y que, bueno, no creo yo que el gran paso o lo acertadamente sea desde un principio apostarlo todo a un cultivo. Queramos por una huerta anual, algo a corto plazo, es algo
que a la gente le gusta, es algo que tiene venta, es algo que quiera o no, rotas, porque puedes rotar, si te va bien, si te va... En fin, lo veo una alternativa bastante viable. La pitaya es un cultivo viable, pero por mucho que tenga muchos kilos, si no lo vendes a un precio razonable, a un precio aceptable, te van a bajar el precio y vas a perder dinero. Y, hombre, un agricultor es una empresa. Estos son números. Por ejemplo, el cultivo de la pitaya en comparación con otro, Sí. ¿en qué rango se puede llegar a mover? ¿A qué te refieres? De precio, por ejemplo. Igual que hablamos de que una tonelada de tomate está a X, ¿a cuánto puede estar, por ejemplo, un kilo de pitaya? ¿En el lineal, por ejemplo? En el lineal te puede costar perfectamente una pieza a 4,50, 4,90. Una pieza. ¿Una pieza cuánto puede llegar a pesar? 300, 350 gramos es lo que acepta lo que es los supermercados. Y al agricultor 350, 330. En comparación con otros, también es verdad que tiene un manejo complicado Tedioso y muy tienes que estar realmente el manejo de la pitaya se puede mecanizar, o sea, se puede automatizar o tiene que ser absolutamente manual y de control visual del propio productor. Por ahora es manual y visual por el propio productor, pero bueno, como he comentado antes, a la hora de, por ejemplo, la autopolinización, estas variedades que son provenientes de Asia hace 5 años no eran inimaginables. Yo conozco un montón de productores que han apostado por variedades de polinización manual. Eso ahora mismo en 2 años no es viable. No es viable. Quizás estamos viviendo lo que hemos comentado en otro episodio de podcast, que, por ejemplo, Luis en el primer episodio nos comentaba cómo la agricultura desde sus inicios cuando era joven hasta hoy en día ha sufrido una automatización bestial de lo que antes se trabajaba con máquinas que eran súper rudimentarias. Hoy en día es un ordenador que tiene la parcela metida, sabe dónde tiene que moverse, por dónde tiene que trabajar. Y quizás estamos viendo ese arranque con el cultivo de la pitaya, porque como hemos comentado al principio del episodio, es un cultivo realmente aquí en la zona, es prácticamente... es incipiente. Yo me atrevería a decir Aquí que habréis sido seguramente hasta pioneros, sobre todo con el tema agroecológico, y que junto a los agricultores que lo estén desarrollando, seréis de los primeros que tenéis aquí pitaya en... Yo conozco a una productora en Alange y a unos productores en Mérida que llevan más tiempo que nosotros. Y bueno, siempre que hemos tenido alguna una necesidad al principio nos han ayudado, y la verdad que también conozco a gente que se ha metido y ya se ha salido, porque hombre, es un cultivo muy técnico y manual, como hablaba antes. Tienes que echarle horas, tienes que estar allí, tienes que podar, tienes que polinizar, tienes que cortar. Yo entiendo que una persona que tiene 80 hectáreas de tomate y 20 de maíz no tiene tiempo para meterse en la pitaya. Lo entiendo perfectísimamente. Eso yo lo entiendo. Pero que era esto es un cultivo pues, para gente que sí le va a echar tiempo. Y al final, una cosa que comentaba, ¿no, Agustín, al principio del todo, y es que a lo mejor para iniciarte en el mundo de la agricultura, claro, necesitas precisamente entrar por cultivos de este tipo. A lo mejor más desconocidos. Claro, al final encuentran la barrera típica de, bueno, para ser rentable con el tomate, pues mínimo necesita, Antonio Jesús, seguramente lo viste, necesita 20 hectáreas de tomate. Hoy en día, complicado. Una persona no puede hacer a 20 hectáreas así como así. Sin embargo, con la pitaya, imposible. ¿con cuántas hectáreas o con cuánto? A lo mejor digo hectáreas y no se necesita ni siquiera una hectárea, pero ¿cuánto se necesita de espacio de cultivar pitaya para ser rentable? Depende, porque el cultivo de la pitaya es un cultivo que yo creo que aún no está conseguido del todo. Es un cultivo que queda mucho por explorar, y hay gente que tiene grandes conocimientos y, por ejemplo, no lo demuestra o no lo enseña. Me explico. Yo conozco a productores en Canarias que con 2.500 metros cuadrados de pitaya ingresan 60-70.000 euros al año. Conozco gente en Córdoba que tiene 2 hectáreas y ha tenido que cerrar la empresa. El cultivo, el tecnicismo, el conocimiento, los métodos culturales hacen mucho. Entonces, por eso pienso que no es un cultivo que no es, por ejemplo, decir, pues yo vivo con 30 hectáreas de tomate. No. Ahora mismo hay gente que es lo que te comento, tiene 2.500 metros de pitaya, lo vendo en un mercadillo, lo vendo en 4 fruterías, vendo a lo mejor con una excepcionalidad de que soy de los primeros que produce, porque, hombre, este producto, al ser novedoso, hay momentos en el mercado, yo he llegado a vender el kilo de pitaya a 10 euros.
O sea que 10 euros el kilo. De 300. Seguramente lo escuchen algunos agricultores que tengan otro cultivo y digan, madre mía. Pero... A ver si a partir de este capítulo alguno se va a animar y os va a hacer competencia, ¿no? Bueno, la competencia también es buena, ayuda a mejorar, ¿no? Siempre. Yo creo más en la competencia, yo creo más en el cooperativo, en lo que le son cooperar entre productores. Yo por mucho que produzca pitaya y tú produzcas y él produzca, si no estamos unidos y yo digo a 3 euros y luego vas tú por detrás y dices 2 y él dice 1,50... Abocados al fracaso. Al final... Yo me muero porque no me compran. Pero él al final por rentabilidad tampoco le va a sacar dinero. Solo por bajar. Ahora, si hablamos los tres y decimos, oye, mira, que por menos de 2,80 no vendemos. Eso es lo que tira para adelante un cultivo. Como hacen con el tomate, como por desgracia hoy el arroz, todos los productores se unen y la grande agroindustria pues oprima al productor. Pero es que lo que tienen que hacer es eso, unirse, luchar por esto y decir, yo no vendo a menos de tanto. Y ya está. Y es que no hay más. Esa es la clave. Porque... Esto es una pregunta más personal. ¿Dónde te gustaría ver a ti a Pitaex dentro de 5 años? ¿Y cómo te gustaría ver el cultivo de la pitaya dentro de 5 años? Yo pienso firmemente que el cultivo de la pitaya es una alternativa. Una alternativa tan viable ahora mismo como puede ser el pistacho. Un cultivo que, hombre, al principio varietalmente se han instalado unas variedades, ahora se están quitando, se están poniendo otras, pero como en el pistacho, porque yo que sepa en el pistacho al principio también se ponen unas variedades que tenían unas necesidades de frío y ahora son otras. El cultivo, las cosas van cambiando y tú te tienes que ir adaptando a cómo va el mercado. Pero yo, la pitaya, creo firmemente que es un cultivo alternativo aquí en Extremadura. De aquí a 5 años y de aquí a 10 y de aquí a 15, ¿por qué? Queramos o no, ahora tenemos agua, pero de aquí a hace 2 años no había agua. En Orellana no se regó, no dejaron sembrar arroz. Hay que adaptarse a lo que viene. ¿Y las necesidades hídricas de la pitaya son menores que otros cultivos, por ejemplo? Una hectárea de pitaya de necesidad hídrica son 2.500 metros cúbicos. Una hectárea de pitaya. Prácticamente nada. Y es bajo respecto al tomate, que creo que son 6-7. El maíz son 12-13, ¿no? 12 o 13 mil. Nos están pillando. A nosotros... Nos están pillando. Esto para cuando lo vea el jefe de explotación o la gente, los técnicos de la CGU, sí. que lo corroboren los datos. Creo. No, Creo. nos están pillando, pero vamos. No vamos a contar un secreto, y es que cuando hablamos, cuando se nos ven los perfiles de la CGU o cuando hablamos de agricultura, siempre tenemos un gran equipo de gente, de técnicos que trabajan dentro de la comunidad general de usuarios, que son los que nos proporcionan los datos y nos facilitan toda la información, porque nosotros somos periodistas, pero luego de campo y a la hora de trabajar con esos datos somos, lo más desastroso Hombre, en posible. comparación con los que trabajáis en el campo somos unos absolutos analfabetos, desde luego, en eso. O sea, eso no cabe duda. Sí que tenemos constancia y, bueno, de conocimiento al final de cuáles son los cultivos que más demanda hídrica tienen, ¿no? Por ejemplo, la pitaya, pues, desconocíamos, ¿no? Y es verdad lo que dice Agustín, ¿no? Que cuando hay necesidades o hay momentos difíciles, ahí es donde se tiene que encender la bombilla, sí, y aparecer distintas posibilidades, distintas alternativas, y aquí la pitaya aparece como una de ellas. Como una opción. ¿Y ahí crees que hay alguna cuestión que dentro del sector agrario deba cambiar para que os facilite a vosotros esa inclusión, esa introducción, ese cambio hacia la pitaya en los agricultores? A ver, yo entiendo de que los agricultores mayormente tienen, no miedo, no es miedo, es entendible, es su dinero, ellos invierten en algo y su inversión mayormente quieren que sean seguras. La pitaya, como he comentado ahora mismo, es un cultivo que se sigue conociendo, es un cultivo que es novedoso y entiendo que, por ejemplo, agricultores no quieran invertir en algo novedoso. Agricultores que tienen cierta edad, hay agricultores que son jóvenes y que apuestan y que esto, que lo otro. Lo he comentado antes, la agricultura, los agricultores somos empresarios, somos números. Y si esto renta, se hace, y si no renta, pues se coge ese arranque y se pone otra cosa. No que la gente se piensa que vivimos del aire, nosotros vivimos de lo que cosechamos, de lo que producimos y de lo que vendemos. Y ya está, y no hay más. Y hombre, yo pienso que en un futuro, cuando esto se conozca más, en un futuro cercano esto se conozca más, cuando las variedades estas nuevas que se están poniendo, que se están instalando, que se está demostrando de que no tienen nada que ver con las del principio, porque es que,
Agronómicamente son una pasada. Creo que si la gente lo conoce, pues llegará un momento en el que lleguen a invertir. También os comento, esto tiene que haber una cooperación. Creo que también podría poner de su mano algo la administración. Creo también que talleres o charlas asesorativas de explicación de qué es la pitaya, cómo se trabaja, estos son los marcos de plantación, estos son los gastos, esto es la inversión. Si los agricultores lo conociesen y supiesen, pues a lo mejor más de uno se lo pensaba. ¿Os sentís en este sentido solos o desamparados por parte de la administración en este momento? ¿O necesitaríais más ayuda, más apoyo? Papá, hay que ahorrar agua. No lo pido yo, lo pide el mundo. El mundo pide que hagamos las cosas bien. Por eso hacemos nuestro ketchup Solís con tomates de cultivo sostenible y siendo responsables con el agua. Nuevo ketchup Solís. El mundo pide salsa. Obviamente. La administración, apoyo, al principio al pequeño agricultor, poco. La verdad. No te voy a engañar. Primeramente tiene que salir tu idea, tu proyecto, y ya cuando se ve que es algo viable, ahí es cuando ya... Pero, hombre... O sea, que el arranque, el principio, que es lo más complicado, ahí os veis solos. Al principio, sí, claro. Eso es una pena, ¿no? ¿Quién se va a meter en la agricultura si no tiene un apoyo, alguien que le empuje un poco para que pueda tirar hacia adelante? ¿Cómo va a haber luego relevo generacional? ¿Cómo los pequeños productores van a poder seguir hacia adelante? ¿Cómo van a poder introducirse en el sector? ¿Cómo no va a ser que al final los grandes fondos de inversión se queden con la gran parte de la tierra, con la gran parte de las explotaciones, si desde la administración no se ayuda, no se apoya al pequeño productor? Yo pienso que el juntarse productores, cooperar, como he dicho con anterioridad, y apoyarse unos con otros, con los precios, ayudarse, en pasarse consejos, pues yo qué sé, pues yo abono con esto, yo trato con lo otro, es fundamental. Y luego ya la administración, cuando ve ciertos movimientos por parte de los productores, es cuando ella decide ya meterse un poco. Subirse al barco, digamos. Sí. Exactamente. A caballo ganado. Primeramente, el camino al principio es solo. Y bueno, esto es un cultivo desconocido. O sea que yo aquí sentado sé cierta experiencia de que llevamos 4 años mi hermano y yo produciendo, pero hay mucho que aprender. Y la administración, a la hora de, ¿cómo decirte?, apostar por algo de que no hay tanta seguridad, no la veo yo muy convencida. Y más con un cultivo como es la pitaya, que como comentaba, aquí prácticamente por lo general se busca más el cultivo del tomate, el maíz, están los que ya son seguros y quizás se sienten ese reparo de decir... Bueno, más industriales, ¿no? Todo viene aquí, no sabemos bien, no sabemos la rentabilidad que tienen, porque es lo que comentaba. Gente con 2 hectáreas, un agricultor con 2 hectáreas y media ha tenido que cerrar, y alguien con 2.500 metros de pitaya se ha sacado 70.000 euros ese año. Entonces, al final, quizás es el miedo ese o la incertidumbre esa le hace no apostar por vosotros, cuando al revés deberían ser apostar por estas cuestiones y más por este tipo de cultivos que al final se plantean como una alternativa a los cultivos tradicionales. Yo lo veo como una alternativa, como si fuese el cultivo del pistacho o el nogal, un cultivo más. Hombre, que trabajando nadie se hace rico, ¿no? Pero que poniendo tu invernadero, teniendo 2 o 3... Vamos, que vives muy bien. A ver, hay que entender también de que esto es un cultivo novedoso y que, por ejemplo, en Andalucía se ha instalado bastante. El precio ahora mismo es un precio alto. El precio tiene que bajar. Pero si tú, haciendo rentable tu cultivo, yo qué sé, la pitaya cada 2 euros también es rentable. La verdad, si lo haces bien, tienes que sacar cierto volumen, pero... No va a tener problema en principio. No lo sé, porque como os comento... Esto va aprendiendo. Es un cultivo nuevo, yo aprendo, día a yo sé día, hasta claro. mi nivel y doy consejos, asesoro esto bajo mi experiencia. Yo, por ejemplo, no me voy a inventar algo que no sepa. Prefiero decirte, oye, mira, es que esto no lo sé. La vida es así, hay que aprender hasta el final del camino. Hay una cosita también que hablábamos antes, hemos hablado de la pitaya, hemos hablado de vuestro proyecto.
que se basa en definitiva en la agroecología. También hemos hablado un poquito sobre esto. Pero ¿cuál crees que es la visión precisamente de la sociedad sobre este tipo de producciones agroecológicas? El ecologismo al final, en este caso vinculado a la agricultura, porque tiene también sus detractores y tiene quien está a favor. ¿Cuál crees tú que es la visión que tiene la sociedad o cuál crees tú que es la visión que debería tener? A ver, la sociedad actualmente, ¿cómo decirte? Come con los ojos. Yo produzco un tomate perfecto, no tiene ningún tipo de estría, no tiene ningún tipo de daño. ¿Pero qué tiene ese tomate detrás para estar como está? ¿Qué tipo de tratamiento, qué tipo de mantenimiento, qué tipo de gasto? Frente a un tomate que, hombre, pues a lo mejor tiene algún tipo de estría porque ha habido algún tipo de problema en el riego, o se asolanan porque hace calor, porque es la verdad. Pero guarda una calidad que, quiera o no, pues no la tiene el otro tomate. Y eso se nota a la hora de comer. Joder, la gente que sabe dice que la enfermedad entra por la boca, ¿no? Hay gente que come de esto, come lo otro, no sabe su proveniencia. Y a los 30 años tiene una enfermedad, o a los 25 años. Y no sabes de qué. Bueno, pues yo si quieres te lo explico. Es de dónde proviene la comida que tú comes. Y los tratamientos que tienen y todo, ¿no? Claro, ¿sabes? Entonces la sociedad va cambiando lentamente, va aceptando, pero cuesta porque, hombre, quiera o no, un producto que se produce en España, si se paga mejor en Alemania, se vende en Alemania. Cuando, hombre, yo en nuestro caso, en nuestra empresa, nosotros producimos aquí y vendemos a la gente de aquí. Y compartimos nuestra calidad aquí. Y quiera o no, el dinero que generamos o los ingresos que generamos se queda aquí. Y los impuestos que se pagan se quedan aquí. Y esos impuestos que se generan y eso que se queda aquí, se ejercita o se mueve ese dinero aquí. La gente le cuesta entenderlo, pero yo creo que no es tan complicado. Si tú promocionas, si tú compras, si tú trabajas con la gente de tu alrededor, estás fomentando una economía circular, estás fomentando una economía. Si tú compras un kiwi de Nueva Zelanda, pues que sepa que el impuesto, vamos, que no se queda aquí. Y el beneficio al final sea para el productor de Nueva Y la salud. Y la salud. Que no sabemos cómo vienen. Hay una reivindicación, se me viene a la mente ahora mismo, del sector arrocero en Extremadura, que viene de largo y tendido, y es que los arroces importados de terceros países, de países asiáticos como Myanmar, etcétera, etcétera, son arroces que vienen con muchos menos controles en fitosanitarios, y aquí los arroceros extremeños están asfixiados por todos los controles que tienen que hacer. Y en la etiqueta, cuando tú vas al supermercado a comprarlo, no te pone el origen de dónde viene ese arroz. Y bien seguro que muchos consumidores, cuando vayan al supermercado, si pusiera el origen real de dónde viene ese arroz, oye, bien, ese arroz español, no dónde está envasado. Una cosa es que se envase aquí en Miajada, sabemos que el que se envasa aquí en Miajada es de aquí, de los productores de aquí, pero muchas veces se envasa en Valencia y viene de Extremadura, viene de no sé dónde, viene de... Sí. Entonces, es muy importante también que la gente sepa de dónde viene lo que come, porque seguramente podrá elegir y podrá decir, vale, pues consumo producto nacional, producto local o no, pero ya puede elegir, ya puede saber de dónde viene, igual que pasa con la miel, con otros productos, en fin. Eso da para otro podcast también, ¿eh? El principal culpable yo pienso que es el Estado, porque se creó una ley de cadena alimentaria que no se cumple. A partir de ahí ya todo lo demás. Pues aprovechando que estamos metidos un poquito en polémica, vamos a pasar a la sección final del episodio, que se llama Riego sin filtro. Seguramente si has visto algún episodio sabes que son preguntas que son más comprometedoras, sí, que buscan un poquito más la polémica y que se busca la respuesta rápida, sin pensarlo. Por eso no la decimos al invitado, no las pasamos las preguntas, para que no las traigáis pensadas y sea lo que salga. Vale, de acuerdo. Son un poquillo comprometidas, pero un poquito. Vale. Tampoco que no tengas miedo. Vale. Así que esta vez te voy a dejar a ti los honores, Samu, de que empieces disparando. Vale, venga.
nosotros planteamos preguntas, algunas veces se pueden acercar a la realidad y otras no. Pero bueno, nos pueden mandar a tomar por saco si quieres, ¿eh? Vale, vale. La primera, empezamos en la sección Riego sin filtro. La primera pregunta, Agustín. ¿Agroecología por convicción o por moda? Por convicción. ¿Venderías tu finca o tu empresa si mañana viniera una multinacional a ofrecerte un buen dinero por ella? No. ¿Cuál es el mayor error que habéis cometido en Pitaex? Mucho. Yo como más aprendo equivocándome. ¿Es realmente la agroecología una realidad o una tendencia de marketing? Una tendencia de marketing. Hay grandes empresas que producen ecológico bajo un etiquetado y detrás no hay un seguimiento. No. No hay una convicción. No. ¿Está capacitada la agroecología para suplir la demanda alimenticia actual ¿Mundial? a nivel mundial? No. Actualmente no. O sea, es imposible que se puedan producir productos, o la inmensa mayoría de productos, con un manejo agroecológico. Explícitamente 100% no. ¿Por qué? Porque en el manejo agroecológico se preocupa mucho del suelo. Los suelos hoy en día están degradados. Tú, para volver a fomentar una microbiología en dicho suelo, no se hace de un año para otro. Entonces es un proceso largo, es un proceso que, hombre, tus 3 años, tus 4 años tienes que pegarte echando estiércol, microbiología, protegiéndole, acolchándolo. Entonces yo pienso de eso, que no. ¿Hay una verdadera aceptación por parte de la sociedad a gastar más dinero en un producto ecológico? La gente quiere comer bien y barato. Y eso muchas veces es complicado. Eso no existe. No existe un cochino gordo que pese poco. Eso no existe. ¿Te has sentido alguna vez despreciado o infravalorado por otros agricultores más de toda la vida por el hecho de haber apostado por un sistema agroecológico? No, la verdad que no. Ellos tienen su modelo de negocio y yo tengo el mío. Y ya para terminar, ¿puede ser un productor rentable, ecológico y competitivo en el mercado actual? Sí. Competitivo, sí. Y ecológico, sí, por supuesto. Como comentaba antes, si cuidas tu suelo y, quieras o no, aportas lo que tu suelo te demanda y tu suelo consigue una fertilidad, que esa fertilidad hoy en día, por ejemplo, en la agroindustria se consigue con los fertilizantes sintéticos, creo que puede llegar a ser competitivo. También hay que entender de que no todos los productores trabajamos en los mismos mercados. O sea, yo entiendo de que un productor que tiene 100 hectáreas no va a ir al mismo mercado al que tiene media hectárea. Son distintos niveles, son distintos mercados y son distintos consumidores finales, clientes finales. Pero yo creo que la agroecología es una salida rentable para el pequeño productor. Ahí queda Pues, esa reflexión. Hugo. Hasta aquí llegamos de nuevo con este tercer episodio del podcast de Zona Regable. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias a vosotros. Por prestarte y por ser valiente y contar esta realidad, contar esta nueva iniciativa extremeña, darle visibilidad, porque seguramente productores, incluso estoy seguro que habrá algún agricultor que a raíz de esta entrevista se plantee, por lo menos plantearse el cultivo de la pitaya y ver de qué manera se puede trabajar de manera conjunta los agricultores para hacer este cultivo cada día más, de manera, hacerlo más extenso en nuestra zona. Y nada, y hasta aquí llega nuestro espacio agrario. Y además de que los agricultores lo puedan conocer y puedan decir, mira, hay alguien que se ha avanzado, que ha sido valiente, ¿no?, para apostar por este cultivo, también que lo puedan conocer consumidores que puedan interesarse por decir, pues me va al menos probarlo, ¿no? Que si no lo pruebo, no sé, yo por ejemplo, si no lo pruebo no sé si me gusta o no. Incluso pues los comercios, las fruterías, los establecimientos en definitiva, que a los que vosotros podéis llegar a servir, y oye, si le llega a alguien también que le pueda resultar interesante, pues probar también, pues decir, vaya, a ver qué tal me puede resultar. Sí. Así que son... Pues nosotros desde la parte de Pitaex, también mi hermano y yo queremos agradecer
que vosotros deis visibilidad tanto al pequeño productor, como es en mi caso, a los agricultores, como puede ser otro caso, a la gente que está en el entorno del campo, porque creo que la sociedad no tiene la idea real de la falta que hacemos para la sociedad, para lo que es el día a día actual. Entonces creo que gracias a vosotros que dais un tipo de visibilidad, que a través de las redes mostráis cómo es, pues bueno, queremos agradeceroslo y nada, que muchas gracias y esperemos que nos veamos para... Se agradece, hombre. Sirve como impulso para seguir totalmente apostando y trabajando en ello. Pues nada, hasta aquí llega este tercer episodio del podcast. Nos despedimos. Volvemos a recordar que Zona Regable es un podcast de la Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana, que cuenta con la colaboración de Solís, que es una agricultura local que se basa en la sostenibilidad. Gracias también a Metelium Spa, que está detrás para hacer posible este podcast. Y bueno, y nos vemos la próxima porque... Nos vemos en la próxima porque ya sabéis que nos queda muchas zonas regables por descubrir. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.